Salmo 91 en el verso 2 nos dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendecido con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Y comenzamos a ver este poderoso salmo, este salmo de protección. Lo comenzamos a ver, así que te voy a dejar en la cajita de descripción el primero que dimos, que fue el Salmo 91 en el verso 1. Ya lo vimos, así que ve a verlo. Es que este salmo, yo sé que muchos se lo saben de memoria, es poderoso, es precioso. Ahora vamos a ese verso 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este verso contiene nombres de Dios. Recuerda que los nombres de Dios nos hablan de cómo es Dios, cuál es su naturaleza y sus atributos, cuál es su trato con nosotros. Tenemos una serie completa acerca de los nombres de Dios. Al final te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas a verlo, porque tenemos que conocer a nuestro Dios. Y el primer nombre en este verso es Yahvé o Yahweh. Significa yo soy el que soy. Yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿qué le voy a decir al pueblo? Si me preguntan cuál es tu nombre, Dios le dijo, diles yo soy. Yo soy el que soy. No el que fue, no el que será, es el que es. Aleluya. El que ha existido siempre, porque en él no hay tiempo, ¿verdad? Él no tiene ni principio ni fin. Yahvé es el nombre más santo del Señor, y para no tomar el nombre del Señor en vano, los judíos ni lo pronuncian. Prefieren decirle Elohim Adonai, que significa dueño, Señor, ¿verdad? ¿Sabes que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua? Ese sí lo pronunciamos. Yeshua, que significa Yahvé salva. No significa Yahvé juzga. No significa Yahvé condena. No, significa Yahvé salva. Si usted está enfermo, vaya donde Yeshua. Yahvé salva. Si usted está en problemas, vaya a donde Yahvé salva. Si usted está en crisis, vaya donde Yeshua. Yahvé salva. Jesús es la respuesta a su necesidad. El segundo nombre que aparece en el verso 2 es Dios. Dios en hebreo es Elohim. El Dios que tiene que ser reverenciado porque Él es el Dios de poder creador, el creador todopoderoso. Así que si leemos nuevamente ese verso 2 nos dice, diré yo al Señor, diré yo al gran yo soy, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, el Dios de poder creador Elohim, en quien confiaré. Es poderoso conocer los nombres de Dios porque nos dejan saber cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios y cuál trato tiene con nosotros, cómo nos trata. Ahora dice, diré yo al Señor. Te pregunto, ¿qué tú le estás diciendo al Señor? ¿Qué le estás diciendo al yo soy el que soy? ¿Qué le estás diciendo al Señor hoy? El salmista decía, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tú eres mi castillo, mi refugio. ¿Qué tú le estás diciendo al Señor? Tenemos que aprender a verbalizar, a hablar nuestra confianza en Dios. No solamente decir yo confío en Dios, es que tenemos que aprender a hablar esa confianza que tenemos en Dios, hablarla. Pero en ocasiones, ¿verdad? Que podemos estar pasando por algún peligro, nos encontramos diciendo otra cosa. Hablamos nuestros miedos, hablamos, ¿verdad? Nuestros desánimos. No es simplemente pensar en la palabra, es decir la palabra, hablar la palabra. Y estoy hablando de la palabra de Dios, declarar la palabra.
hay que confesarla en voz alta, hay que confesar nuestra confianza en Dios y no confesar las circunstancias que podemos estar pasando. Hay algo que ocurre en nuestro interior cuando comenzamos a decir, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. Mientras más lo decimos en voz alta, más confiado, más fuerte nos sentimos. Trátalo. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Habla tu confianza en Dios. Háblala. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi refugio, Señor. Otra versión de este verso dice, esto declaro yo. ¿Verdad? La primera decía, esto diré al Señor. Pero esto declaro yo, que solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Aleluya. ¿Qué estás diciéndole al Señor? ¿Qué estás declarándole al Señor? Declara lo que Él ya ha dicho. Y declara su nombre, torre fuerte, aleluya. Para ti Él es una protección, decláralo. El nombre que más a mí me deja ver el trato que Dios tiene con sus hijos, conmigo, es el que Jesús vino a revelarnos. Ese es el nombre que más me apasiona de mi Dios. Créeme, todos los nombres son preciosos. Él se convierte en lo que Él dice que Él es para nuestra vida. Pero cuando Jesús vino a revelarnos que Dios es nuestro Padre, ese cuidado que tiene un padre para con sus hijos, un padre bueno, amoroso, que el padre, ¿verdad?, en su sano juicio, estoy hablando de cualquier padre que terrenal, en su sano juicio no pondría una enfermedad en sus hijos para enseñarle algo. O qué padre le podría dar problema tras problema a sus hijos, ¿verdad? Qué buen padre dejaría sin comer a sus hijos, teniendo los medios para darle de comer, ¿verdad? Pues entonces yo veo ese buen padre en Dios, ese padre que Jesús vino a revelarnos. Esa comunión que puedo tener con Dios me acerca más cuando conozco que Él es mi papá, ¿verdad? El nombre que para mí, me deja ver el trato de Dios conmigo es ese, que Él es mi Padre. Según tú veas a Dios, así será lo que tú creas de Él en tu vida. Y yo creo que mi Dios es un Padre amoroso. Es un Padre que sí corrige, que sí disciplina, porque me ama. Y cuando lo hace con su palabra. Me redarguye con su espíritu. El Padre protege, educa, alimenta, provee. Ese es mi papá. Y me gusta declarar eso. Y cuando le hablo, papá, Padre, Abba, Padre. El salmista lo veía como una esperanza, como un castillo. Esperanza mía y castillo mío. Si vamos a otra versión que se acerca más al original, dice de esta forma el Salmo 91:2. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. En vez de decir esperanza y castillo, dice refugio y fortaleza, porque las palabras que se usan en hebreo aquí es machasé y matsud. No vengo a darte, ¿verdad?, clases de hebreo, pero las palabras que usa el salmista son refugio y fortaleza. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. Yo le digo al Señor, tú eres mi fortaleza. Cuando dice ese refugio, se refiere que en tiempos de tormenta o en tiempos de peligro, Él es tu refugio. En la actualidad, los judíos tienen en sus casas un refugio para cuando vengan ataques del enemigo. Son como una especie de bunkers, ¿verdad?, donde corren a refugiarse. Cuando usted le dice al Señor, el Señor es mi refugio, usted está declarando, usted está diciendo,
que el Señor es ese lugar de esperanza. Cuando dice castillo o fortaleza mía, ambas lo que significa es lugar de defensa, de protección contra ataques de gran escala. Nosotros en Puerto Rico tenemos un lugar llamado El Morro, es una fortaleza en el Viejo San Juan. Y esa fortaleza es donde la gente se ponía a salvo y podían ver cuando venía el enemigo a atacar. Y desde ahí se atacaba al enemigo, pero también era un lugar de protección, una fortaleza. Mira la protección de Dios en este salmo. En cualquier situación que tú estés pasando, puedes declarar que el Señor es tu esperanza, que el Señor es tu castillo, es tu refugio, es tu fortaleza. El Señor protege tanto de ataques pequeños como de ataques grandes. El Señor es tu refugio. Y es el refugio de todo peligro que pueda pasar. Él es el lugar de esperanza. Y sigue diciendo, mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Confianza no es otra cosa sino creer a la fidelidad de Dios. Eso es confianza. Creer en el Dios que cumple el pacto, que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Es tener seguridad en la capacidad de Dios. En Dios podemos descansar confiadamente, en la certeza de que Él nos librará de toda acechanza del maligno. Lo más importante que debes de estarte preguntando es, ¿qué le estoy diciendo a Dios hoy? ¿Qué estoy declarando? ¿Qué estoy confesando? ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Diré yo al Señor, declararé al Señor, no a nadie más, al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Continuamos esta serie de enseñanza y vamos a ver ese verso 3 que nos dice que Dios nos libra de las trampas del cazador. Así que para que no te lo pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. En la cajita de descripción te dejo el link de la serie de los nombres de Dios. Nos vemos en la próxima. Bendecidos.